Hola, hola a todos ustedes, mis hermanos, que Dios les bendiga en esta tarde. Espero que tengan un lindo día, que hayan tenido una linda mañana junto a sus familias. Que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este lindo día sábado. Espero que el amor del Señor esté cada uno de ustedes. En esta hora quisiera compartir una palabra del Señor con cada uno de ustedes, que se encuentra ahí en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Esta es una palabra que muchos conocemos y podemos tal vez ya encontrarla eh, familiarizados con ella. Así que les comparto esta palabra, que es una palabra que nos va a bendecir mucho, nos va a exhortar, nos va a enseñar. Así que el Señor nos bendiga. Le voy a dar lectura a esta palabra que dice, que se encuentra ahí en Primera de Juan, como dije, capítulo 3, versículos del 8 al 12. Dice así, la palabra del Señor dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en esta hora de esta tarde. Esta palabra me tocó en la iglesia hace una semana atrás hablar de ella, y quería compartirla también ahora con todos ustedes. Esta palabra que es la carta que envía, que es de Juan, que la escribe ahí alrededor del año 90, estando ahí en Éfeso, seguramente, en lo que se le atribuyen los eruditos, y porque venían muchas corrientes de muchas enseñanzas que estaban corriendo, como el gnosticismo. Y aquí Juan establece, establece algo muy importante. Pero aquí, para entender esto, se requiere entender la tensión que Juan mantiene en toda su carta sobre el pecado en la vida cristiana, en la vida del cristiano. Juan establece que el diablo es la fuente
del pecado, que es la fuente del pecado. Habiendo pecado él desde el principio, haciendo una referencia probablemente ahí al inicio de la creación y la actividad del diablo, su participación ahí en el jardín del Edén, por cierto, y no, que ahí también engañó, como bien sabemos. Sin embargo, esto no significa que los creyentes, nosotros, los que hemos recibido al Señor, que hemos aceptado al Señor Jesucristo, sin embargo, esto no significa que nosotros seamos excusados por sus acciones pecaminosas, eh, aunque el diablo está detrás de todas estas cosas, estas obras pecaminosas. Toda persona es responsable de su propia conducta. Quien comete un crimen está implícitamente bajo el poder de Satanás. En este caso, está cuando recibe su inspiración, esa que lo rodea y uno lo lleva a cabo en algún momento. El pasaje presenta un contraste fundamental entre el hijo del diablo, que sigue cometiendo pecados porque pertenece al maligno, porque es del maligno. Entonces continúa en eso, mientras que el Hijo de Dios no seguirá pecando, porque tiene en sí la naturaleza de Dios, como decía el versículo ahí, porque tiene la naturaleza de Dios. La clave para entender esto, resolverlo, presenta aparentemente una contradicción con primera de Juan 1:8. Radica en que hay unos tiempos ahí verbales, ¿cierto? Unos tiempos verbales griegos. La traducción literal es el que practica el pecado, no el que cayó en pecado, sino que cayó en pecado. Y la traducción es el que practica el pecado. Es una acción, está ahí en tiempo, el que practica el pecado es del diablo. Ahí los vemos, los verbos están en tiempo presente, indicando una acción continua, constante. Tal vez uno puede decir, ¿acaso nosotros no pecamos? Claro que pecamos. David decía, en pecado me concibió mi madre y en pecado he sido formado, he estado rodeado de pecado. El pecado, nosotros seguiremos pecando hasta que el Señor nos llame a su presencia. Pero hay una distinción. Aquí lo dice, y eso ahí hay que destacarlo ahí, porque dice que el que practica el pecado, no el que cometió un acto pecaminoso, pero por decirlo de alguna manera, cayó en el momento, pero no se quedó ahí en ese pecado, en esa caída constantemente. No se cayó, por decir, hoy y no sigue mañana, pasado, y así, practicándolo constantemente. Ese es un hijo del diablo, o sea, está obedeciendo y satisfaciendo los deseos de su padre o los deseos de Satanás. Entonces, estos verbos, como decía anteriormente, están en un tiempo presente, indicando una acción continua, significando que quien ha nacido de nuevo no puede seguir viviendo, en pecado, practicando ese pecado, por ser si cuando yo llegué, antes de venir al Evangelio, antes de venir a aceptar a Cristo, yo era pecador, pecaba, era ladrón o infiel,
yo no puedo seguir siendo ladrón e infiel todavía. Se supone que Cristo nos perdonó, nos redimió y nos hizo una nueva persona, una nueva criatura. Hay una nueva naturaleza, esa naturaleza espiritual se transmite a través de nuestras acciones. Entonces el hombre va teniendo un cambio, pero si ese cambio no es del todo evidente, ese cambio por algún motivo empezamos a deslizarnos y llegamos a una condición en que ya lo hacemos parte de nuestra vida sin darnos cuenta que también lo hacíamos en nuestra vida antes de conocer a Cristo. Entonces ahí está el tema, ahí está la distinción de esto, porque no puede uno seguir viviendo en el pecado, porque no puede uno seguir viviendo en el pecado porque ha recibido su nueva naturaleza, su nuevo principio de vida. Dice que uno es renovado. Dice, el que permanece en Dios no practica el pecado. Su vida no está caracterizada por el pecado. Juan describe, por un lado, a la persona que persistentemente peca, persistentemente, todo el tiempo, día tras día, persistentemente. Dice que peca, porque está en poder del maligno. Y por otro lado, al cristiano que a veces puede caer, como lo decía anteriormente, que a veces puede caer en pecado, pero que no puede pecar persistentemente. Por ser si hoy día, por decir, si hoy día yo caí, mentí, o no sé, no sé, si hoy día mentí, yo no puedo vivir toda mi vida mintiendo o inventando algo. O si hoy día hablé mal de alguien, no puedo seguir haciendo lo mismo. O si levanté una calumnia por no sé, por salvar el pellejo, no sé, o por hacer un favor a alguien. Yo no puedo hacer eso. Entonces, hacer eso constantemente es hacer algo persistente. Juan ha declarado que la esencia del pecado es la falta de amor. Que es la falta de amor. Y el amor es la esencia de la obediencia a Dios. No hay cambio de tema, sino una explicación de la relación íntima entre una explicación íntima relacionada con Dios, por supuesto, entre obedecer a Dios y amar a Dios y a los demás, por supuesto, porque ahí también aparece, más abajo podemos ver que aparece Caín como ejemplo de maligno, como que se personifica ahí en este ser del mal, Satanás, como que se personifica ahí. El tema central aquí podemos ver que el Evangelio reordena nuestra vida, que el Evangelio reordena nuestra vida, nos cambia desde el poder del pecado a experimentar la vida de Dios. Por eso el Evangelio siempre trae luz a nuestras vidas. La realidad del antagonismo, el diablo y el pecado, en Juan, en los versículos que estamos leyendo, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado entonces se empieza a separar del Señor. Y el pecado es algo que nos separa del Señor, es algo que nos divide, nos separa.
estamos separándonos del Señor. Por eso aquí Juan les habla aquí a esta iglesia cristiana, a esta comunidad cristiana, porque ellos tenían en su mente de que podían tener una vida espiritual independiente de cómo se comportaban. Y el Evangelio, Cristo, nos enseña que no es así. Entonces es por eso que el apóstol aquí escribe esta carta a estos cristianos de esta región, de esta comunidad, para prevenirlo y hablar tajantemente. El pecado no aparece como un accidente, sino que es como una realidad espiritual en tensión con el plan de Dios. Imagínense, Satanás siempre ha querido interrumpir el plan de Dios, pero siempre el Señor ha vencido. A veces podemos decir, no, pero ¿y por qué sigue pasando esto? Porque Dios tiene un plan, un propósito en el cual su palabra es firme. Y Él no es un Dios que cambia. Así es que aquí vemos esta tensión con el plan de Dios de parte de como decíamos anteriormente, aunque la fuente del pecado es Satanás, cada persona es responsable de sus propios actos ante Dios. Y a veces muchas personas, a veces en la misma iglesia, a veces uno dice o ha escuchado que ¿y por qué entonces, si Dios es bueno, por qué creó al diablo? Dios no creó al diablo. Dios no creó al diablo. Dios creó a un ser de luz, llamada Lucifer. No era diablo. Después se hizo diablo cuando se rebeló. Pero Dios no creó al diablo. Él se hizo diablo en el momento en que pecó, en el cielo, en la rebelión. Él era un querubín cubridor, así como aparece en el arca del pacto, algo así. No sé si lo han podido apreciar en algunos arcas del pacto en miniatura. Salen unos querubines así, con las alas tapándose el rostro, mirando el piso. Eso era. Pero después se hizo diablo, se hizo un adversario. Y cada uno de nosotros vamos a ser responsables ante Dios por nuestros actos, por nuestras acciones. En esta teología juanina o juanera, como el diablo ha pecado desde el principio. Conecta con la rebelión en el jardín y sus obras persisten y sus obras todavía están y sus obras persisten hasta hoy, pero ello no exime a los creyentes, a nosotros, de rendir cuentas por nuestros actos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros, como hijos del Señor, lavados, redimidos, perdonados por el Señor, debemos ser vigilantes. Tenemos que tener una vigilancia espiritual, una oración, un discernimiento, y una redención diaria a Dios. No puede haber una redención en el momento en que llegamos solamente a Dios y ahí eso fue todo lo que hice de mi parte, lo que me correspondía. No, eso debemos vivir esa redención diaria a Dios para resistir, ¿qué cosa? Tentación. Todo eso. Nosotros somos el templo del Señor, tenemos
una identidad en Él, una identidad y ética de los hijos de Dios versus la de los hijos del diablo, como lo dice ahí Juan, primera de Juan 3, versículo 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. No practica, no que no caiga, no practica. Podemos caer, podemos fallar una vez, pero ya no vamos a fallar después. Vamos a ir aprendiendo, como se dice de otra forma. Vamos a ir aprendiendo de los errores. Entonces no practicamos el pecado. Y toda nuestra vida nos vamos a equivocar. Pero no podemos equivocarnos siempre en lo mismo. Ya ahí tendríamos un problema en nuestra cabeza, en nuestro corazón más profundo. Ahí todavía no ha llegado la palabra del Señor. Es como algo lógico que no tengamos eso en nuestro discernimiento. Si practicamos el pecado y decimos ser cristianos, Spurgeon decía, si tú has sido redimido por la preciosa sangre de Cristo, pero vives como un mundano, no te creo tu espiritualidad, no te creo tu fe, tu cristianismo. Así decía él. Estoy parafraseando, estoy redondeando más o menos la idea que él decía. Y tiene mucha razón, porque al ver en nosotros la gente, nuestra actitud nos va a evaluar, va a ser glorificado o va a ser vituperado el evangelio de Cristo. Si ese evangélico, sí, y le pone los cuernos a la mujer, o ella es evangélica y le pone los cuernos al marido, no, es más mentiroso. ¿Qué va a ser evangélico ese? No, mejor no. Pero si somos de la manera distinta y dejamos que el Espíritu de Dios more en nosotros verdaderamente y ponemos la palabra del Señor en práctica, como lo hacía el Señor cuando fue al monte y fue tentado, Él podría haber cedido y haber dicho, ya, sí, voy a comer porque tengo hambre, y a lo mejor ya si lo hubiese hecho, Él tendría, pero ¿qué hizo Él? Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, usted y yo también tenemos esa misma garantía de parte del Señor de poder actuar con el Espíritu de Dios a sí mismo. No solo de carnalidad es esta vida, sino hay una espiritualidad que tiene que ir junta con la carnal, tienen que ir de la mano. Y ahí se ve la naturaleza de cada ser. La diferencia está en la acción continua, en la acción continua, en la práctica, versus una persona que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, connota una nueva naturaleza y vida en Cristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reflejar. La esencia del pecado la esencia del pecado es la falta del amor, como decíamos anteriormente. La obediencia a Dios se manifiesta en amar a Dios y el prójimo. ¿Cómo podemos realizar? ¿Cómo podemos hacerlo? Entonces, debemos, usted y yo, mirarnos al espejo, escanearnos como escaneamos un QR y nos analiza. Y analizarnos nuestra vida y reconocer y identificar si su vida muestra un patrón de amor activo hacia Dios
y las personas y contraponer una ética de amor a una ética de autogratificación. Nuestro amor debe ser activo, como decía anteriormente, debe ser activo hacia Dios y las personas. Contraponer una ética de amor con una ética autogratificación. Entonces, la vida en Dios como evidencia de obediencia a Dios y amor, como lo dicen los versículos 11 y 12, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. La ética de la vida cristiana está estrechamente ligada al mandato de amar, al amarnos. Y amarnos es algo bien profundo, que no es imposible. Muchos dicen que no, que es difícil. Tal vez puede ser difícil para alguien que aún está empezando en el Evangelio. Pero una persona que lleva tiempo nacido en el Evangelio y aún no sabe amar. Y amar no quiere decir que tengamos que no se tenga que corregir el pecado. No, amar, el Señor nos amó y nos corrigió con su palabra. Y hoy nos hace a nosotros para que nosotros podamos caminar ligeramente esta carrera, correr esta carrera ligeramente como lo hacen los atletas, sin ropa, sin chaleco, sin camisas, chaquetas, sino que van con short y polera para poder correr livianito y correr más veloz. Eso mismo es lo que nosotros debemos hacer. Entonces, la palabra del Señor nos lleva a eso, nos lleva a que debemos nosotros analizarnos. En conclusión, debemos hacer eso. Como una conclusión podría ser eso: analizar nuestros propios hábitos personales, y ahí hacernos esas preguntas. Nos analizamos, nos miramos, y ahí nos hacemos esa pregunta: ¿qué área de mi vida muestra repetición continua de pecado? ¿Y qué paso práctico de rendición a Dios podemos adoptar? ¿Qué podemos hacer? Hay que fomentar la lectura de la palabra, por supuesto, un discipulado, una rendición diaria, oración, lectura bíblica y rendición al Espíritu Santo para vivir en amor, promover la vida comunitaria, una vida en comunión, con ambientes de pastoría, consejería y acompañamiento mutuo para sostener a los que luchan contra la tentación. Y usted y yo vamos a tener esa lucha, pero va a venir eso, pero nosotros ya vamos a tener la herramienta, que es la palabra del Señor. Vamos a tener las herramientas, vamos a ver estamos llamados a la misión, a amor práctico, como prueba de la vida de Dios, como la prueba de la vida en Dios, y evidencia de una identidad cristiana en la comunidad religiosa, por decirlo de algún modo, o la iglesia en la iglesia local donde podamos congregarnos. Podemos ver también que no podemos seguir repitiendo los patrones
No se trata de que nos portemos bien o nos portemos mal, se trata de que dejemos que el Espíritu del Señor haga su obra completa, que el Señor sea el que haga esto. Y nótese que aquí el Señor nos dice que Él apareció para desarmar todo este escenario del diablo aquí, que dice que y para eso vino el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que, mis hermanos, amigos en el Señor, el que practica el pecado es del diablo. No el que se cae, no digo, porque todos vamos a pecar en todos los días, vamos a equivocarnos. Pero no se quede ahí. Busque al Señor cada día. Si usted hoy día pecó, mintió, pídale perdón al Señor y haga un compromiso con el Señor, y que cada día le dé fuerza al Señor para seguir adelante, para seguir caminando, porque así el Señor lo ha permitido. Así es que cada uno sabe a qué hemos sido llamados, y aquí podemos ver el propósito de Jesús. ¿Cuál es el propósito de Cristo cuando aparece, cuando se visibiliza la divinidad de Dios? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces el propósito de Jesús es para deshacer las obras del diablo. Usted y yo con nuestra fuerza no lo vamos a hacer. No vamos a poder hacerlo sin el Señor. Lo tenemos que hacer con las fuerzas del Señor. Así es que nosotros, los hijos de Dios y los hijos del diablo, como dice Juan, en dónde estamos cada uno de nosotros, en los hijos del Señor o los hijos del diablo. Juan aquí no está tomando tiempo tratando de aprobar o explicar la existencia del diablo, ¿no? Va directo. Él sabe que la realidad del diablo es un hecho bíblico, antiguo. Hoy carecen de un poco algunos de conocimiento, tal vez, no lo sé, pero que ignoran que hay una fuente, pero que nosotros, a pesar de que esa fuente sea la que genera el mal, nosotros somos responsables de hacer caso a ese mal, de practicarlo. Algunos pueden pensar que Juan es muy duro al decir que algunos son hijos del diablo, y suponen que tal vez Juan no amaba a la gente como lo hizo Jesús. Puede pasar, puede darse ese entendimiento a lo mejor, pero Jesús llamó a la gente hijos del diablo también en Juan 8, 41 a 45. En este pasaje el punto de Jesús era importante, ya que establece el principio de que nuestro linaje determina nuestra naturaleza y nuestro destino. Si somos nacidos de nuevo y tenemos a Dios como nuestro Padre, se mostrará en nuestra naturaleza y destino. Pero si nuestro Padre, que Dios nos libre, es Satanás o Adán, también mostrará en nuestra naturaleza
también su destino, tal como se mostró en estos adversarios de Jesús. Se manifiesta, Juan presentó un sencillo, aunque muy sencillo para algunos, presentó, aunque no fácil, de identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes los hijos del diablo. Eso no es algo difícil de notar. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Si usted y yo estamos levantando calumnia contra hermano, contra alguien, o mintiendo, haciendo daño a otra persona, aunque esa otra persona a lo mejor no sea cristiana, no estamos mostrando que seamos amantes de la justicia, o sea, de Dios. Así es que entonces el que no ama a su hermano no es de Dios. Ambos son esenciales. Justicia sin amor nos convierte en unos, en ese tiempo se les llamaban fariseos, religiosos. Y amor sin justicia nos convierte en unos socios de la maldad. ¿Cómo podemos balancear el amor y la justicia? No podemos. Nunca debemos amar a costa de la justicia y nunca debemos ser justos a costa del amor. No estamos buscando un balance entre los dos puestos que no son opuestos. El amor verdadero es el más grande. Justicia y la verdad. Justicia es el más grande amor. La palabra del Señor nos dice que el amor todo lo soporta. Que el amor todo lo aguanta. No hace cosa indebida. No busca lo suyo. No busca ser amable para que recibir algo a cambio. No compra favores para que estén de su lado. No, lo hace porque ama. Cristo hizo eso. Y si Cristo hizo eso, siendo el Dios vivo, el Dios eterno, entonces yo también, y usted y yo debemos hacerlo. Esta palabra es para larga, es larga. Y nos deja una enseñanza para mí, porque esta palabra es toda para mí. Y usted también, para usted también tiene que ser toda para usted. No puede ser un pedacito, tiene que ser toda la palabra para usted y para mí. Que seamos llamados hijos de Dios es lo más glorioso que puede recibir una persona. La grandeza de ese amor, de este amor, es mostrada en que por Él somos llamados hijos de Dios. Cuando Dios volteó abajo a ver a la humanidad perdida, pudo solo haber tenido una compasión caricativa, una lástima en nuestra miseria, en nuestra situación, en esta vida y en la eternidad. Con una simple lástima y misericordia de Dios, Él pudo hacer todo este plan de salvación. Y hoy, al ver Dios Padre, al ver a Cristo, ve a toda la humanidad. Cuando usted va al Señor pidiéndole perdón, Dios ve a su Hijo Jesucristo y ve todo saldado. Y Él nos justifica. Él intercede. Entonces usted y yo somos perdonados, pero tenemos que tener esa actitud de dejar el pecado. Hágase el análisis, usted y yo,
nosotros hagámonos ese análisis y veamos qué lado de nuestra vida está siendo vulnerada, por decirlo de alguna manera, educada, por decirlo. Analicemos nuestras conductas dentro del Evangelio. La palabra también dice en una parte que no todo el que desciende de Israel son israelitas. Así es que, mis hermanos, tenemos una esperanza en el Señor. Y esa esperanza la vemos aquí. Y para que mostremos si somos hijos de Dios, ¿cuál es ese pasaje que nos muestra si somos hijos de Dios? Dice el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, tenemos que actuar de la manera correcta. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sigamos adelante en este Evangelio de Cristo, que a veces puede ponerse un poco cuesta arriba porque aflora la incupiscencia de nuestros corazones, pero con el Señor todo es posible, decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si amar no es nuestra fortaleza, pidámosle al Señor que nos dé más amor para amar a aquel que tal vez yo le tengo mala o que me hizo un daño, no lo sé. No hablar mal de alguien, no andar murmurando, haciendo comentarios tal vez venenosos, con doble intención, todo aquello. Que el Señor les bendiga, que el Dios de paz sea con cada uno de ustedes y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté y repose en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca y sigamos adelante y arriba el ánimo y mostremos en nuestra vida diaria esa redención diaria en nuestra vida y que el nombre de Cristo sea glorificado en medio nuestro, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestro hablar. Que tengan una linda tarde, una linda noche y que descansen y que el Señor les bendiga. Un abrazo virtual a cada uno. Nos vemos en una próxima oportunidad y saludar a todos aquellos que están ahí mirando. Que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. A veces la vida se pone cuesta arriba y pensamos que nada tiene solución, pero el Señor siempre llega en el momento justo. Así es que sigamos adelante, confiando en el Señor, confiando en Él cada día. Así que el Señor les bendiga. Saludar a todos ahí que están conectándose. Que tengan una bendecida semana, o sea, un fin de semana. Ahí a todos ustedes, Teodora, a todos, Mariana, Vero, Margarita, Gámez, Mayu, Katy, Arturo, qué sé yo, tantos hermanos que hoy se dieron tiempo de escuchar la palabra del Señor. Maca, Maca, que Dios te bendiga, Maca, junto a tu linda familia ahí también. Lucho, Mateo, Martín.
Que Dios los bendiga, Jessica, Marta. Que tengan una linda tarde y un sueño reparador. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Buenas noches, buenas tardes.